por qué los nativos de las grandes llanuras construían tipis en lugar de casas de madera o barro, podría parecer cuestión de practicidad, pero la verdad es mucho más fascinante. Los tipis eran auténticas obras de diseño funcional, sostenibles y adaptadas a un entorno extremo. Mientras hoy nos estresamos con una mudanza al año, los Lakota, Cheyenne o Blackfoot eran maestros en moverse con todo su hogar, sin cajas, sin camiones y sin una pizca de estrés. Seguir a los bisontes o morir de hambre. Imagina esto. Los bisontes eran el equivalente a un supermercado ambulante. Carne, pieles, huesos, herramientas, todo en un solo animal. El problema es que jamás se quedaban en el mismo sitio. Estas manadas vagaban por cientos de kilómetros y las tribus tenían una sola opción: seguirlos o pasar hambre. Ahora piensa en lo que significaba para su vivienda. Construir una cabaña de troncos era como intentar armar el mueble más complicado de IKEA, pero multiplicado por 100 y sin manual. Meses cortando árboles, cargando troncos y encajando piezas. ¿Para qué? Para abandonarlo todo en cuanto los bisontes cambiaban de rumbo. El tipi era otra historia. El Airbnb portátil del mundo antiguo. Una familia podía desmontar su hogar, enrollarlo, cargarlo en 2 caballos y ponerse en marcha en menos de 1 hora. Sí, toda la casa, muebles incluidos. Intenta tú hacer eso con tu piso. El genio del diseño modular. Lo más sorprendente es que el diseño del tipi era, sin exagerar, un prodigio de ingeniería. Un sistema modular antes de que existiera la palabra. Los postes tenían longitudes estandarizadas, lo que facilitaba reponerlos. Las cubiertas de piel de bisonte se cortaban y cosían con precisión para ajustarse como si fueran piezas de un puzzle perfecto. Todo estaba pensado para ser resistente, reutilizable y fácil de montar o desmontar. Una familia experimentada podía desmontar su tipi y volver a levantarlo en unos 45 minutos. En otras palabras, podían mudarse por completo en menos tiempo del que tú tardas en ver un capítulo de tu serie favorita. El gran problema de la madera. Quizá te preguntes, ¿y por qué no construir casas de troncos, como en las películas del oeste? La respuesta está en el paisaje. En las grandes llanuras, los árboles eran casi inexistentes. Algunos estudios históricos calculan que en ciertas regiones había que caminar más de 80 kilómetros para encontrar un bosque decente, y claro, sin camiones ni carreteras, esa opción quedaba descartada. Por eso, mientras los iroqueses o cherokee, rodeados de bosques, construían largas casas de madera, los pueblos de las llanuras vivían en un océano de hierba. Allí, la madera era más rara que un enchufe en 1600. Los bisontes, la ferretería viviente. En cambio, abundaban los bisontes, entre 30 y 60 millones antes de 1800. Eran, literalmente, ferreterías andantes. De cada animal salía al menos una piel gruesa, ideal para cubrir un tipi. Se necesitaban entre 12 y 20 pieles para uno de tamaño normal. Puede sonar excesivo, pero con tantas manadas era como tener un Home Depot gratis y que venía a ti. Las verdaderas arquitectas eran las mujeres. Eran ellas quienes raspaban, curtían y cosían las pieles con tendones de los propios animales. El resultado, cubiertas tan resistentes que eran casi impermeables. Arquitectura sostenible. Una cabaña de troncos en las llanuras habría sido un desastre de mantenimiento. El viento la dañaba, la lluvia la pudría, y sin árboles cerca, conseguir materiales para repararla era una odisea. El tipi, en cambio, era como una casa con piezas intercambiables. Una piel rota se sustituía. Un poste dañado se cambiaba. Y listo. Nada de reconstrucciones interminables. Además, las pieles de bisonte eran mágicas. Con la lluvia se tensaban, volviéndose más impermeables. Con el calor podían abrirse para dejar pasar la brisa. Resistiendo al clima extremo. El clima en las llanuras era un enemigo más.
En verano, la temperatura podía pasar de 38 grados al mediodía a 10 grados por la noche. Una cabaña de troncos se convertía en un horno durante el día y en un congelador por la noche. Los tipis, en cambio, tenían ventilación regulable y podían cerrarse para retener el calor. Incluso podían encender un pequeño fuego dentro, gracias a un sistema de apertura en la parte superior que permitía salir el humo. El resultado era una vivienda sorprendentemente cómoda, adaptable y resistente, diseñada para sobrevivir en uno de los climas más extremos del continente. Paredes que respiraban con el clima. Los tipis no eran simples carpas, eran viviendas inteligentes mucho antes de que inventáramos los hogares inteligentes. Las paredes de piel de bisonte parecían tener vida propia, adaptándose al clima como si supieran lo que hacía falta en cada estación. En verano, cuando el calor de las llanuras convertía el aire en un horno, las familias enrollaban los bordes inferiores de la cubierta. El resultado era un sistema de ventilación natural que permitía que el aire fresco circulara de abajo hacia arriba. Era como abrir todas las ventanas de tu casa, pero con la ventaja de decidir exactamente cuánto aire dejar entrar. En invierno, las mismas paredes se cerraban herméticamente hasta el suelo y se reforzaban con capas adicionales de aislamiento. Algunas tribus añadían incluso una segunda cubierta de pieles, logrando un efecto parecido al de una ventana de doble cristal. Y aquí viene lo más sorprendente. Hay registros históricos que indican que, incluso a temperaturas de -40 grados Fahrenheit, el interior del tipi se mantenía cálido y habitable. Además, los tipis de invierno tenían un ángulo más empinado, diseñado para que la nieve resbalara como mantequilla en sartén caliente. Arquitectura contra tormentas y viento. Si hay algo que definía a las grandes llanuras, además de los bisontes, eran los vientos descomunales. Tormentas que arrancaban techos, que volcaban carros, que convertían cualquier refugio mal diseñado en un montón de escombros. Y sin embargo, los tipis resistían. Su forma cónica no era casualidad. Ese diseño permitía que el viento se deslizara suavemente alrededor de la estructura, en lugar de golpearla de frente. El mismo principio que hoy usan los arquitectos de rascacielos. Estudios modernos han demostrado que los tipis tradicionales podían resistir ráfagas de hasta 70 millas por hora sin perder estabilidad, pero la genialidad no terminaba ahí. El sistema de solapas de humo en la parte superior funcionaba como una chimenea ajustable. No solo permitía que el humo del fuego central escapara, también creaba un sistema de ventilación controlado. Según la dirección del viento, las familias ajustaban las solapas, regulando el flujo de aire con precisión. Ensayos en túneles de viento actuales han mostrado cómo estas solapas generaban zonas de baja presión que literalmente succionaban el humo hacia arriba. Una idea tan simple como efectiva y aún vigente en la arquitectura moderna. Impermeables por naturaleza. Las lluvias torrenciales tampoco eran un problema. Las pieles de bisonte tenían una especie de truco mágico. Al mojarse, se tensaban, creando un sello casi impermeable. Las gotas que lograban penetrar no se acumulaban en el techo, sino que resbalaban por las paredes inclinadas hasta el suelo. Mientras tanto, quienes vivían en casas improvisadas de madera o lona pasaban la noche recogiendo goteras en cubos. Los exploradores europeos que viajaban con tiendas de lona describieron más de una vez cómo sus campamentos quedaban empapados, mientras que los tipis cercanos permanecían secos y cálidos. En 1851, un grupo de exploradores narró su sorpresa al refugiarse en un tipi sioux durante una tormenta. Dentro estaban protegidos, mientras que sus propias tiendas se habían convertido en harapos mojados. Confort y vida interior. Lejos de ser simples refugios temporales, los tipis eran auténticos hogares, fruto de siglos de perfeccionamiento. Hoy, arquitectos modernos estudian sus principios para diseñar edificios sostenibles, con ventilación natural y calefacción pasiva. Y es que la comodidad estaba siempre presente. Olvídate de la imagen de dormir sobre el suelo duro. Dentro de un tipi había camas hechas de pieles de bisonte y hierbas blandas que creaban colchones naturales.
Estos colchones primitivos eran tan eficientes que reducían dolores de espalda, algo que los arqueólogos han confirmado al analizar restos óseos de estas comunidades. En cuanto al espacio, un tipi promedio tenía unos 5 metros de diámetro y 5 metros de altura, lo que equivalía a unos 20 metros cuadrados, muy parecido a un estudio moderno. Pero con una diferencia: estaba mejor organizado. Las pertenencias se guardaban en los bordes, dejando libre el centro para cocinar, reunirse o trabajar. Aire puro y aislamiento natural. El fuego central no solo era fuente de calor y cocina, también era parte de un ingenioso sistema de ventilación. Al encenderlo, se creaba un flujo constante de aire fresco que renovaba el interior, eliminando humo, polvo y olores. Básicamente, un purificador de aire milenario. Las pieles de bisonte eran aislantes naturales de primer nivel. Cuando estaban bien curtidas, formaban una membrana transpirable y resistente al clima. En invierno, la doble capa atrapaba aire, creando un efecto similar al de las ventanas modernas de doble vidrio. En verano, la estructura permitía mantener el interior fresco, protegiendo del sol abrasador. Pruebas contemporáneas han demostrado que un tipi podía mantener una diferencia de hasta 25 grados Fahrenheit con respecto al exterior sin necesidad de energía mecánica. Un hogar adelantado a su tiempo. En conclusión, los tipis no eran refugios improvisados ni soluciones temporales. Eran un triunfo de la ingeniería adaptada a la naturaleza. Un hogar resistente al viento, impermeable a la lluvia, cálido en invierno, fresco en verano y lo suficientemente portátil como para mudarse en menos de una hora. Mientras hoy nos obsesionamos con casas sostenibles y tecnología verde, los pueblos nativos de las llanuras ya habían resuelto esos problemas siglos atrás, usando únicamente lo que la naturaleza les ofrecía. Un diseño simple, elegante y efectivo que incluso hoy sigue sorprendiéndonos por su perfección. Insectos bajo control. Antes de hablar de confort, hay que hablar de enemigos diminutos: los insectos. Las cabañas de troncos eran un imán para bichos. Las grietas entre los troncos eran como autopistas para hormigas, arañas y, peor aún, termitas. Eran básicamente hoteles 5 estrellas para cualquier criatura que quisiera colarse. En los tipis, en cambio, el panorama era muy distinto. El humo constante del fuego central actuaba como un repelente natural, creando una atmósfera que a los mosquitos no les hacía gracia. Además, las paredes ajustadas de piel de bisonte dejaban pocos puntos de entrada. Y como las pieles no atraían insectos perforadores de madera, se ahorraban ese eterno dolor de cabeza que son las inspecciones de plagas. En pocas palabras, un hogar más limpio y saludable, sin necesidad de pesticidas. Acústica natural. El tipi no solo era práctico, también ofrecía una experiencia sensorial distinta. Su forma cónica y sus paredes de piel creaban una acústica sorprendente, un efecto de anfiteatro natural que facilitaba la conversación y suavizaba los ruidos externos. Algunos ancianos que crecieron en tipis recordaban que podías susurrar de un lado y aún así escucharte al otro extremo. Intenta probar eso en tu salón moderno, lleno de ecos y distracciones. El tipi era íntimo y al mismo tiempo comunitario. Eficiencia energética y mantenimiento mínimo. ¿Sabías que un tipi podía calentarse con apenas 1/10 parte de la leña que necesitaba una cabaña de troncos del mismo tamaño? Eso sí que es eficiencia energética. Siglos antes de que inventáramos el término, el mantenimiento también era mínimo. Nada de reemplazar tablas podridas, reparar techos con goteras o gastar fortunas en pintura. Bastaba tratar las pieles con humo para prolongar su vida útil durante años. Cuando alguna se dañaba, se cambiaba y listo. Una solución simple y elegante que nos hace pensar si en verdad hemos avanzado tanto como creemos. Espacios sociales inteligentes. Pero el verdadero secreto del tipi no estaba solo en la comodidad física, sino en la social. Hoy los arquitectos hablan de conceptos abiertos y flujo de espacio como grandes innovaciones.
pero las tribus de las llanuras lo habían descubierto siglos antes. El tipi era circular, y ese detalle no era casual. La forma en círculo obligaba a que todos se sentaran mirándose unos a otros. Nada de esquinas para esconderse ni pasillos que te aíslan. La vida se desarrollaba cara a cara, fortaleciendo la conversación, la confianza y los vínculos familiares. Dimensiones y convivencia. Los hallazgos arqueológicos muestran que un tipi familiar promedio medía entre 5 y 5,5 metros de diámetro, con una altura cercana a los 4,5 metros. Suena pequeño, tal vez, pero el diseño circular lo hacía tremendamente eficiente. Estudios de patrones de vida tradicionales revelan que una familia de 6 personas podía vivir cómodamente dentro de ese espacio. Y lo más interesante, los antropólogos descubrieron que estas familias pasaban más tiempo interactuando entre sí que sus contemporáneos europeos, quienes habitaban casas rectangulares con espacios separados. El fuego, corazón del hogar. El fuego central era mucho más que calor o cocina. Era el corazón emocional de la casa. Mientras en Europa las chimeneas se colocaban contra una pared, en el tipi el fuego estaba en el centro, unificando a todos alrededor de su luz. La disposición tenía un objetivo claro. Todos podían ver los rostros de los demás iluminados por las llamas. Allí se contaban historias, se transmitían valores y se enseñaban las tradiciones. Un anciano del siglo XIX describía cómo los niños aprendían la historia de su pueblo simplemente escuchando a los adultos conversar cada noche junto al fuego. Orientación y organización. Cada detalle estaba pensado. La entrada de los tipis solía orientarse hacia el este, hacia el sol naciente. No era solo práctico, también tenía un fuerte valor simbólico: recibir la luz del nuevo día y mantener un patrón reconocible en todo campamento. Dentro, la organización era clara: los padres a un lado, los niños al otro, pertenencias alineadas contra las paredes. Era un plano arquitectónico no escrito, pero universalmente comprendido por todos. Vida comunitaria a gran escala. Cuando una tribu se reunía para ceremonias o celebraciones, el diseño social del tipi se amplificaba. Los tipis se disponían en círculos más grandes, creando comunidades ordenadas y fáciles de reconocer. Algunos de los mayores círculos hallados albergaron a cientos de familias. En Alberta, Canadá, se encontró un anillo de más de 400 tipis, un complejo urbano a cielo abierto, con más habitantes que muchos pueblos europeos de la época. Privacidad y expansión. Aunque eran espacios abiertos, no faltaba privacidad cuando se necesitaba. Bastaba colocar pantallas de piel para dividir áreas temporales. Y como las pertenencias se acomodaban en los bordes, se creaban límites naturales que ayudaban a mantener cierto orden. El diseño era además flexible. Cuando una pareja joven se casaba, no necesitaba ahorrar durante décadas para construir su casa. Solo hacía falta reunir pieles de bisonte y levantar un nuevo tipi junto al de sus padres. De esta manera, las familias crecían juntas, compartiendo recursos y cuidando de niños y ancianos. Una cultura de compartir. El propio diseño del tipi fomentaba una cultura de cooperación. Las pertenencias se guardaban a lo largo de las paredes, a la vista de todos. Esto no solo organizaba mejor el espacio, sino que facilitaba el préstamo y el compartir. Si alguien necesitaba algo, podía verlo a simple vista. Ese entorno físico alentaba valores comunitarios, una forma de economía colaborativa mucho antes de que existieran aplicaciones o redes sociales. Espacios modulares y ceremoniales. Otra genialidad era la posibilidad de unir tipis para crear áreas más grandes. Bastaba reorganizar postes y coser cubiertas, y se obtenía un espacio comunal para ceremonias, consejos o celebraciones. Era un centro comunitario portátil, sin facturas de alquiler ni burocracia, flexible, práctico y profundamente social. Innovación social en forma de hogar. Al final, los tipis eran mucho más que un techo sobre la cabeza.
Eran una mezcla magistral de diseño ambiental, eficiencia energética, sostenibilidad y, sobre todo, conexión humana. Arquitectos modernos que han estudiado su diseño coinciden en que contenían innovaciones sociales que seguimos persiguiendo: espacios abiertos, eficiencia energética, respeto por el entorno y, quizás lo más importante, un equilibrio perfecto entre privacidad y comunidad. Los tipis no solo eran viviendas, eran el reflejo de una manera de entender el mundo donde cada decisión arquitectónica estaba alineada con la vida, la naturaleza y la comunidad. ¿Listo para el próximo paso? Haz clic en este otro video y descubre más secretos de supervivencia y conocimiento ancestral. Y si aún no lo has hecho, dale like y suscríbete para ser parte de la comunidad nativa más grande de YouTube.